Buenas tardes, vamos a comenzar hablando de los temas de gastroenterología relacionados con la emergencia. Y obviamente el tema más frecuente que van a ver ustedes en la emergencia, gastroenterológicamente hablando, es la hemorragia digestiva alta o la hemorragia digestiva en general. Pero vamos a hablar primero de la alta, a la cual la vamos a dividir en hemorragia digestiva alta no varicial y hemorragia digestiva alta varicial. Vamos a empezar compartiendo pantalla. En donde tenemos el PowerPoint como para ir eh, progresivamente hablando del mismo. Intentaremos pasar las diapositivas. No es fácil en algunos de estos este, programas. Ahora sí. Bueno, este mes, justamente en el American Journal of Gastroenterology del mes de mayo del 2021, sale esta guía clínica que, por supuesto, después le vamos a pasar el PDF, sobre la hemorragia digestiva alta y la úlcera gástrica. Entonces comenzaremos a ir, digamos, desglosando esta guía como orientación para dar esta charla. Por empezar, la prevalencia de esta hemorragia en los Estados Unidos es entre 60 y 80 casos por 100.000 adultos por año. Esto fue publicado en la Semana de la Gastroenterología, DDW, Digestive Diseases Week, del año 2019, que fue la última Semana de la Gastroenterología presencial. Tiene una mortalidad que oscila entre el 2 y el 10%. Tiene en Estados Unidos por lo menos menor prevalencia en patologías relacionadas con el Helicobacter pylori. Y en nuestro país, por ahí también, si bien es mucho más frecuente el Helicobacter en Argentina que lo es en Estados Unidos, sin embargo, como ya se viene combatiendo el Helicobacter desde hace más de casi 3 décadas, obviamente la prevalencia del germen está disminuyendo. Lo que no disminuye es la prevalencia de las drogas antisecretoras en su tratamiento, y tampoco ha disminuido la presencia de las drogas de tipo AINE en la producción de estas hemorragias. En Estados Unidos, la estadía hospitalaria de una hemorragia digestiva en pacientes no complicados está en 4.4, perdón, en pacientes complicados está en 4.4 días y en los no complicados en 2.7 días. También se ha producido una disminución en la incidencia de la admisión hospitalaria por hemorragia digestiva. No es muy clara la causa por la cual hubo un pico grande en el año 2004, pero fíjense cómo de un 80% ha bajado casi un 60% desde el año 2001 hasta el año 2009, y algo parecido, esto es en hemorragia digestiva alta global, y en úlcera también ha disminuido desde un casi 60 cercano al 30. También hay una pequeña disminución en la posibilidad de perforación de una lesión ulcerosa, y también de la hemorragia digestiva por obstrucción de una úlcera prepilórica, por ejemplo, o pilórica. Aunque estas disminuciones no han sido de ninguna manera tan significativas como lo fueron las dos anteriores. Dentro de las etiologías tenemos múltiples etiologías. La esofagitis, el síndrome de Mallory-Weiss, el cáncer de esófago, la úlcera péptica, con úlcera péptica que se refiere a la úlcera gástrica, porque fíjense que también figura la úlcera duodenal, gastropatía erosiva, cáncer y tumores benignos, las ectasias vasculares, la duodenitis, divertículos, tumores, pólipos, invasión tumoral. ¿Cuáles son en nuestro habitual ver las más frecuentes? Las gastropatías y las duodenitis erosivas quizás sean la causa más frecuente, seguidas por las úlceras gástricas y en menor medida la úlcera duodenal. El Mallory-Weiss también es bastante común. Y después
vienen todas las otras causas que son bastante poco frecuentes. Lo primero que tenemos que hacer en una hemorragia digestiva es evaluación del riesgo del paciente. ¿Cuál es el riesgo que está corriendo este paciente que acaba de entrar con una hemorragia digestiva? Bueno, ahí vamos a tener datos clínicos y datos de laboratorio que nos van a permitir hacer scores, como el score de Blatchford. Otro score muy conocido es el score de Rockall, el cual tiene dos instancias, un score de Rockall preendoscopía y un score de Rockall completo. En cambio, el de Blatchford, que es el de Glasgow-Blatchford, es solamente con datos clínicos y de laboratorio. Y este tiene la característica de que define con exactitud pacientes con bajo riesgo de necesidad de una intervención clínica en el momento. El score de Rockall, como tiene dos partes, es prolongado en el tiempo, no es tan rápido como el de Glasgow-Blatchford. Está validado también internacionalmente, los dos están validados, discrimina en este mejor el riesgo de mortalidad que de resangrado. Obviamente es un diagnóstico más exacto, porque yo ya estoy con el diario del lunes, sé de qué sangró el paciente. Y probablemente, si uno lo compara con el otro y tenga menor tiempo de hospitalización, porque ya tengo el diagnóstico y ya lo precisé más, probablemente me permita predecir el resangrado de mortalidad, pero no me está resolviendo el problema de ustedes. Vale decir, el score de Rockall sería más útil para el gastroenterólogo que está manejando al paciente con una hemorragia digestiva que ya se internó, y entonces voy a saber cómo está evolucionando y si su pronóstico es más o menos ominoso. Y ustedes están recibiendo un paciente en la hemorragia que tienen que decidir si ese paciente se interna o si se va. Y eso, en realidad, el score que mejor lo resuelve es el score de Glasgow-Blatchford. Este score tiene un puntaje dado por una sumatoria de una serie de factores. El marcador de riesgo inicial es la urea en sangre, por ejemplo. Los valores de urea en sangre, cuanto mayores son, mayor va a ser el número que voy a tener que darle de puntaje. La hemoglobina en hombres y mujeres, cuanto menor sea esa hemoglobina, mayor va a ser el puntaje. La presión arterial sistólica, que en la medida que disminuya, va a ir sumando 1, 2 o 3 puntos. Y hay otros marcadores, como ser el pulso, si está por encima de 100 por minuto, o sea, si estamos taquicárdicos, si el paciente ingresó con melena, si ingresó con síncope, o sea, con una descompensación hemodinámica, si tiene una hepatopatía, porque eso también le va a sumar puntaje, y también la insuficiencia cardíaca por el mal pronóstico. En esta tabla, si uno no logro que avance, aquí aparece. Si el puntaje es mayor a 6, se asocia al riesgo de necesitar una intervención en más del 50% de los pacientes. Este score es está publicado en el Lancet del año 2000. Y ya hay páginas como esta que nos permiten calcular el score de Blatchford simplemente anotando los datos de hemoglobina, de albúmina, la presión sistólica y marcando si alguna de estas características la presentó o no el paciente. Una vez que uno tiene este score, en realidad, si uno compara el Glasgow-Blatchford con el de Rockall, la admisión, el full de Rockall, o sea, el previo y el post-endoscópico, el AIM 565, que son varios de los scores contra la referencia o el basal. Obviamente, el que mayor sensibilidad va a tener es el de Blatchford, que nos está dejando
una área bajo la curva muy, muy amplia, y fíjense que estamos yendo muy cerca de la sensibilidad. Obviamente ninguno de estos, salvo el ROCAL completo, podrá tener un poco más de especificidad, pero en realidad lo que estamos buscando más que nada es pronóstico y qué tenemos que hacer rápidamente con un enfermo. Y obviamente Blatchford es el que nos está dando más exactitud. Y entonces fíjense que el American Journal de este año pone que sugieren que los pacientes que se presentan en el departamento de emergencia con hemorragia digestiva, que se clasifican como de bajo riesgo porque tienen un score menor de 1 en el Glasgow-Blatchford, pueden ser dados de alta como pacientes ambulatorios sin necesidad de ser admitidos en el hospital y sin necesidad de hacerle más evaluaciones, sino simplemente con estas características, decir, mañana venga por el servicio de gastroenterología y que lo vean. Y fíjense que si uno busca estas tablas de sensibilidad y especificidad con estas tablas de doble entrada, en donde tenemos el falso positivo arriba a la izquierda y el verdadero positivo y el verdadero negativo abajo a la derecha, fíjense que en este caso, son 150 pacientes, midiendo la sensibilidad, 99 sobre 100 nos da este 99%, y fíjense que la especificidad, que serían 50 sobre los 150 pacientes, en cuanto a que no hagan falta intervención o muerte, obviamente la especificidad es bastante más baja. Pero en realidad a mí no me interesa el pronóstico de este paciente a largo plazo. O sea, una vez que quedó internado en el hospital y pasó a ser evaluado, digamos, o seguido por clínica médica, por cirugía, etc. A mí me interesa este paciente que estoy recibiendo en la guardia, si lo tengo que internar o no lo tengo que internar, si lo tengo que dejar en observación, no lo puedo mandar a la casa. Y entonces, en ese sentido, esa sensibilidad del score de Glasgow-Blatchford realmente es muy alta. Saco el tema de la sonda nasogástrica. El tema de la sonda nasogástrica lo traigo a colación porque en nuestro país siempre se habla de la hemorragia digestiva y la sonda nasogástrica. Fíjense que en el trabajo del American Journal of Gastroenterology del 2021 no se habla de la sonda nasogástrica. Ya los norteamericanos no lo consideran dentro del arsenal del paciente. Fíjense, este es un trabajo del Annals of Emergency Medicine del año 2004, y este trabajo es un estudio de cohortes retrospectivo, incluye a 220 pacientes, en los cuales la colocación de la sonda fue negativa, o sea, no dio nada hacer la colocación de la sonda de la VAR en el 72% de los pacientes. Sí demostró que había sangre, con lo cual uno podía decir está sangrando de una hemorragia digestiva alta en el 23% de los casos, y hubo un 6% en que falló. ¿Qué es lo que falló? Falló la colocación de la sonda, no se la pudieron poner. Entonces, fíjense que en este caso, la sensibilidad es de un 42%, que obviamente es muy baja y por eso el valor predictivo negativo es bajo, pero la especificidad es alta, es de un 91%, y su valor predictivo positivo también es alto. Vale decir, sí, si me vino sangre puedo decir que es una hemorragia digestiva y es alta, y no tengo una melena que no sé cuál sea su origen. En este estudio de la revista Academic Emergency Medicine del 2010, ellos ven qué resultado les da la aspiración de la sonda nasogástrica y el lavado en el departamento de emergencia en pacientes que ingresan con hematoquesia o melena, pero no tienen hematemesis. Y fíjense que la sensibilidad, salvo este que da una cifra alta, 84, pero es un trabajo con muy pocos casos. Cuanto menos casos son, obviamente los resultados son menos confiables.
Este dio una sensibilidad del 84%, pero fíjense, 68 y un 42. Fíjense también lo que les decía antes, poco sensible, alta especificidad, que era lo que veíamos en el trabajo anterior. Y este es otro estudio retrospectivo de la sonda nasogástrica para diferenciar o permitir diferenciar entre una hemorragia digestiva alta o baja en pacientes no seleccionados con melena. Y fíjense que, haciendo un estudio retrospectivo de 386 pacientes, el 72.2% el aspirado no sirvió, no nos dijo nada. Y la sensibilidad de este estudio fue de un 28%, y obviamente el valor predictivo negativo fue menos del 1%, o sea, no me servía para descartar nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy, si un paciente se interna en el hospital austral con una hemorragia digestiva, no le ponemos una sonda nasogástrica. A mí no me sirve de nada que me laven el estómago para hacer una endoscopía. ¿Por qué? Porque me distribuyen la sangre totalmente en forma distinta a como naturalmente drena la sangre, y hasta nos confunde para poder evaluar esto en la endoscopía. Así que desde el punto de vista de la utilidad para el endoscopista es ninguna. Y desde el punto de vista de saber, están sangrando por arriba o por abajo, si yo dentro de las 24 horas en un paciente compensado tengo la etiología, ¿para qué me preocupo por ponerle la sonda nasogástrica? Si el paciente está sangrando en forma muy voluminosa y yo digo, tengo miedo de que se aspire la sangre que tiene en el estómago, si yo lo que quiero es cuidar la vía aérea, a ese paciente lo tengo que intubar, no colocar la sonda, porque incluso la colocación de la sonda nasogástrica produce arcadas y vómitos, y puede ser la generadora del vómito que haga que el paciente se aspire. Entonces, si yo lo que quiero hacer es proteger la vía aérea porque el paciente está obnubilado y está en un shock hemodinámico, bueno, intúbenlo. Si lo que quieren hacer es proteger la vía aérea, intúbenlo. No le coloquen una sonda, porque eso le va a al poder drenarlo, va a evitar que el paciente vomite. Eso lo pueden hacer en un quirófano, en un paciente que salió de una cirugía y está en ilio, y entonces le dreno el líquido gástrico a través de una sonda nasogástrica, pero no en una hemorragia digestiva. ¿Y en qué caso yo lo colocaría? Bueno, yo voy mucho a un pueblo que se llama Bedia, en la provincia de Buenos Aires, por una cuestión obviamente familiar. Y Bedia está a 44 kilómetros de Lincoln, en donde hay endoscopía digestiva, y a 55 de Junín, en donde también hay endoscopía digestiva. Y entonces a mí me entra un paciente con una difícil eh, eh, compensación hemodinámica, y le pongo una sonda nasogástrica y me viene sangre por el aspirado, llamen en el hospital, llamen a la ambulancia y trasládenlo ya, porque hay que hacer una endoscopía lo antes posible. Ahora, no me da nada, y el paciente se me empieza a compensar, tengo más chance de derivarlo posteriormente compensado y a una endoscopía programada. Creo que en lugares en donde uno tiene poca disponibilidad, puede seguir teniendo alguna utilidad para orientar, pero creo que solamente en esos casos. Otra de las características de lo que publican en el American Journal de este año es esto, de que se sugiere una política restrictiva en cuanto a la transfusión de glóbulos rojos en un paciente que ha tenido una hemorragia digestiva, y ellos ponen el umbral para transfusión en aquellos pacientes que tienen menos de 7 gramos por decilitro. Eh, y eso sale
De estos dos trabajos aleatorizados, este de Villanueva y este de Jairat, en el cual en se aleatorizaron 444 pacientes a una estrategia restrictiva, vale decir, tenía que tener menos de 7 de hemoglobina para que lo transfunda, versus 445 con una estrategia más liberal. Por debajo de 9 ya lo transfundo. Lo mismo pasa con el trabajo de Jairat con 8 y la más liberal con 10. Fíjense que el porcentaje de los que siguieron sangrando fue francamente mayor en los que empecé a transfundir desde 9 o desde 10, 13 contra 31, con lo cual hay una diferencia importante entre uno y otro. Y fíjense que la mortalidad fue de 23 a contra 41 en el que fui liberal en la transfusión, 14 y 25. Vale decir, diferencias quizás más importantes. A pesar de no tener las mismas cifras en los dos grupos que sí lo tiene el trabajo de Villanueva. Vale decir, en ambos casos, tanto en mortalidad como en resangrado, fue peor la estrategia liberal que la estrategia restrictiva. Y por eso ellos insisten en preferir transfundir cuando el paciente está por debajo de 7. ¿Qué terapéutica preendoscopía sugieren en este trabajo de este año? Bueno, la primera es algo que no podemos hacer nosotros, la comento, pero no existe en Argentina, que es la eritromicina endovenosa. Ellos, en vez de poner la sonda nasogástrica para que la sangre del estómago se desaparezca y se pueda hacer mejor la endoscopía, ellos lo que hacen es una infusión de eritromicina endovenosa, porque la eritromicina endovenosa es un gastroquinético importante. Entonces, no solamente previene el vómito, sino que además vacía el estómago de sangre. Entonces, para ellos es mucho más útil esto que un lavado gástrico. Y lo que queda a criterio de los médicos tratantes es la terapéutica con inhibidor de bomba de protones antes de la endoscopía. ¿Por qué? Porque no pueden dar una afirmación o una recomendación absoluta a favor o en contra de darle inhibidor de bomba cuando el paciente entra hasta esperar la endoscopía. Al principio se decía que era mejor dárselo porque eso iba a ayudar a la coagulación, a la cicatrización del paciente. Y este grupo de Hong Kong, de Lao y colaboradores, que tienen el servicio de hemorragia digestiva más importante de Hong Kong, y es un servicio de hemorragia digestiva de urgencia a las 24 horas, vale decir, hay un endoscopista todo el tiempo, con lo cual se derivan todas las hemorragias digestivas a este hospital, a este centro. Y ellos publican en el New England Journal of Medicine del año 2007 este estudio, que es un estudio aleatorizado, doble ciego, en el cual el paciente que entraba con una hemorragia digestiva era aleatorizado a recibir ya en el ingreso omeprazol endovenoso o a recibir placebo endovenoso. Ninguno de los médicos, obviamente el paciente menos, sabía qué es lo que estaba inyectando, porque se les daban las ampollas ya llenas, organizadas por lote de acuerdo a la aleatorización. Y son 314 pacientes que reciben omeprazol y 317 que reciben placebo. O sea, estamos hablando de casi 630 pacientes con hemorragia digestiva. Así que fíjense el volumen que tiene esta gente. Y la hora de infusión hasta la endoscopía, en promedio es de 14 a los que recibieron omeprazol, 14.7 contra 15.2, por lo cual no es diferencia. El resangrado a los 30 días fueron 11 en el grupo de omeprazol y 8 en el grupo de placebo. Tampoco tiene significación estadística. Tampoco lo tiene el porcentaje de pacientes que murieron a los 30 días. Fueron 8 en el grupo de omeprazol y 7 en el grupo de placebo.
Ni siquiera la estadía hospitalaria, ni la cantidad de transfusiones que recibieron unos u otros, porque si bien estos recibieron, el placebo recibió un poco más de transfusión de unidades, no tampoco llega a ser significativo. Vale decir que no es significativo en cuanto a que sigan sangrando, a la mortalidad, a la estadía o a la cantidad de unidades que necesiten. Pero sí llamativamente fue significativo y con una significación de 0.007, que obviamente es alta, a los pacientes que hizo falta hacerles terapéutica endoscópica al hacer las endoscopías 14 o 15 horas después. Vale decir, requerían menos terapéutica endoscópica el grupo del omeprazol comparado con el grupo de placebo. Y esta diferencia es porque al darle el omeprazol endovenoso, el pH gástrico sube por encima de 4 con gran facilidad, y eso lleva a que sea más fácil la adherencia del coágulo sobre la lesión. Al tener un pH alcalino, el coágulo se forma mucho mejor que teniendo el pH gástrico ácido. Esto tiene también sus bemoles de discusión en terapia intensiva, porque siempre se habla de, sí, pero hay más contaminación en la vía aérea, etcétera, para el paciente que tiene inhibidor que el que no lo recibe. Entonces, no se puede decir que sea absolutamente beneficioso, solamente que disminuye la cantidad de terapéutica endoscópica que se hace después. Y ya en el Gastrointestinal Endoscopy del 2016 salen las primeras revisiones o indicaciones desde el punto de vista de la Asociación Americana de Endoscopía Digestiva, que es el manejo inicial y el tiempo de la endoscopía en la hemorragia digestiva alta no varicial. En la mayoría de los pacientes con este tipo de hemorragia, la endoscopía se debe realizar dentro de las 24 horas del ingreso del paciente. Justamente ellos ponen como excepción los pacientes que tienen un score de 0 en el score de Glasgow-Blackford del que habíamos hablado antes. Y lo que ellos ven hasta ese momento es que la llamada endoscopía inmediata o temprana, que dentro de las 12 horas de presentación, se asocian con mayor necesidad de terapéutica endoscópica, pero eso no llevaba ni a una evolución clínica mejor, ni tampoco a una disminución significativa de la mortalidad o el resangrado de la necesidad de cirugía, cuando se comparaba haber hecho esa endoscopia a las 12 horas que haberla hecho dentro de las 24. Ahora, habría un pequeño grupo de pacientes que sí se beneficiarían con la endoscopía más temprana. Fíjense estos 12 centros de los Estados Unidos de volumen importante, como acá está la raya de las 24 horas. Estos dos, más que nada, y por ahí este tercero, hacen la media del tiempo de la endoscopía. Fíjense que está alrededor de las 12 o un poco menos de las 12 horas, pero la mayoría tiene una media que está cercana a esas 24 horas. Lo que pasa es que esto implica un costo significativo en la mayoría de las guardias de los hospitales, al menos en Estados Unidos, porque necesitan tener un endoscopista al pie del cañón. Y eso en Estados Unidos les sale muy caro. Y fíjense estas dos curvas de Kaplan-Meier que muestran en gris la endoscopía temprana y en rojo la endoscopía dentro de las 24 horas o pasadas las 24 horas. Y fíjense que el primero está relacionado a la readmisión, que es prácticamente igual, y el segundo, el primero es a la sobrevida, y el segundo a la readmisión. Sobrevida y readmisión, y fíjense que prácticamente las curvas de Kaplan-Meier son muy parecidas, con lo cual no habría una ventaja significativa y se puede esperar a que llegue el médico de staff mañana. Entonces, el American Journal of Gastroenterology
¿Qué sugiere con respecto al timing de la endoscopía? Bueno, que los pacientes que se admiten en el hospital o quedan en observación, o sea, los que se internan o quedan en observación en la guardia con una hemorragia digestiva no varicial, deben recibir una endoscopía dentro de las 24 horas de la presentación. Nuestros amigos de Hong Kong, que siempre siguen haciendo trabajos metodológicamente excelentes y por eso lo sigue publicando en New England Journal of Medicine, del año pasado, hicieron un estudio muy interesante con también, otra vez, 500 y pico de pacientes, 516 en este caso, en los cuales los aleatorizaban a recibir una endoscopía dentro de las 6 horas del ingreso y a los otros a recibir la endoscopía entre las 6 y las 24 horas del ingreso. Entonces, el paciente ingresaba con una hemorragia digestiva, se lo recibía en la guardia, se lo compensaba, se llamaba al gastroenterólogo que venía y con su tabla de aleatorización ponía al paciente A en el grupo 1 y al paciente B en el grupo 2. Entonces, en el primer grupo le hacían la endoscopia enseguida y al otro grupo era entre las 6 horas y las 24 horas de su llegada. En realidad, las horas fueron en 9.9, porque entre que entró el paciente, lo vio la guardia, lo evaluó, lo preparó, etc., y llaman al gastroenterólogo que está en el hospital a que venga a verlo y lo autorice, pasan fácilmente 3 horas. Entonces, el promedio de las horas de presentación del grupo de endoscopía dentro de las 6 horas de que ingresó, en realidad, acá consideran desde que el paciente empezó con la hemorragia. Vale decir, el paciente a lo mejor presentó una hematemesis en su casa y empiezan a contar el timing desde ese momento. Llega al hospital, o sea, es un poco más largo porque el paciente se tuvo que trasladar, etc. En cambio, el paciente que viene, ingresa, se hace todo su protocolo, etc., lo ve el gastroenterólogo que lo ve, digamos, al primero que lo llaman, que generalmente es el residente, y no, dentro de las 24 horas, bueno, hay tiempo para ponerlo, y entonces esos realmente tenían 24 horas del comienzo de la hemorragia. Y fíjense que los que hicieron la endoscopía precoz, digamos, siguieron sangrando 28 contra 20, murieron 23 contra 17. La estadía hospitalaria fue igual, las transfusiones también, pero fíjense que al 60.1% se le hizo terapéutica endoscópica y al 48.4% de este grupo, y la diferencia es 0.01, que tiene realmente significación estadística. Y uno puede decir, bueno, pero porque le pusieron terapéutica. Sí, pero sonda Heater Probe, que es la que hace la coagulación con argón plasma, sale $300. Cada clip sale $250. Y si para parar una hemorragia, además de inyectarle adrenalina, le puse 3 clips, y estoy hablando de $750 en insumos, más la endoscopía, más la anestesia, y acá esos $750 no los gasté, porque hice la endoscopía unas horas después y no me cambió el sangrado, no me cambió la mortalidad del paciente, ni los días de estadía, ni la transfusión. Entonces, desde el punto de vista de los costos, en los países en donde los costos se consideran, imagínense acá que hay que conseguir que el hospital compre el clip, ¿no? Así que ni hablar. Así que parecería que obviamente esto es muy útil. Ahora, nosotros cuando hacemos la endoscopía utilizamos mucho estos que son los estigmas endoscópicos y el riesgo de resangrado.
En realidad, esto es una clasificación hecha por el doctor Forrest en el año 1974, que fue el que tabuló justamente pacientes a los cuales se les encontró una serie de signos endoscópicos que tenían que ver con la evolución del paciente a tener que ir a cirugía o tener mayor mortalidad o necesidad de mayores transfusiones. Y esos son el sangrado en jet, hay otro que es un sangrado en napa que en este trabajo está como otros estigmas, el vaso visible y el coágulo adherido. El jet es el 1A, el oozing, o sea, el sangrado en napa es el 1B, el vaso visible es el 2A, el coágulo adherido es el 2B, y ya sea la base negra, que es lo que se llama el 2C, y el hecho de tener la base blanca, que es el Forest 3, o sea que ya no tiene estigmas, son los que tienen menos posibilidades de, en su evolución, de sangrar. Ahora, este es este, eh, no es un trabajo, sino es una serie que presenta Grace Elta, una endoscopista de primer nivel de los Estados Unidos, jefa del servicio de endoscopía digestiva de uno de los hospitales más grandes de Chicago, y la presentó en el año 2011 en el curso de endoscopía de posgrado. Ellos venían ahí en Chicago una incidencia de 8% en sangrado en jet. El vaso visible era quizás el más frecuente, entre 17 y 50%. Obviamente, por ser el más frecuente, también tenía el mayor promedio de resangrado, pero era porque era la mayoría de los que se veían. Ahora, fíjense que si bien era el 8% el sangrado en jet, el resangrado de entre 85 y 100% después de haberle hecho una terapéutica endoscópica. El coágulo adherido y otros estigmas ya van bajando y, por supuesto, sin estigma, la posibilidad de resangrado era nulo. Pero obviamente cuando uno tiene un vaso que está chicoteando y hace terapéutica endoscópica, la probabilidad de tener que volver a hacer otra terapéutica endoscópica, fíjense que está entre el 85 y el 100%. Esto es un vaso que está chicoteando. Este es el oozing, o sea, el sangrado en napa. Esta es una úlcera en donde ustedes ven el fondo fibrinoso, pero ven esta, como este pequeño protrusión con como un pequeño coagulito que es el vaso visible. Y esto es después de haberle puesto 3 clips a un vaso visible. ¿Hay predictores de mortalidad en los pacientes internados por hemorragia digestiva? Sí. Cuando uno empieza a hacer largas series para ver análisis univariados y multivariados de qué influye para tener una significación estadística, en el univariado tiene una significación estadística más alta que en el multivariado. El número de comorbilidades que tiene el enfermo, obviamente no es lo mismo si entró con insuficiencia cardíaca y tiene un EPOC, que si entró porque tomó aspirina, porque tuvo una luxación de hombro y no tiene ninguna otra comorbilidad. El nivel de la albúmina en el momento de la admisión, si esta es por debajo de 2,6, también tiene en el análisis univariado y en el multivariado una significación pronóstica muy importante hacia la mortalidad. Generalmente si va a tener esta albúmina o es un canceroso o es un cirrótico, y obviamente quizás acá en estos casos, ¿por qué no baja la tasa de mortalidad de la hemorragia digestiva? Bajó la tasa de la mortalidad de hemorragia digestiva por una úlcera gástrica o duodenal en un paciente que lo que tuvo fue solamente una úlcera gástrica. Pero un paciente que tiene un cáncer gástrico y sangra es la vía final de su mortalidad y estará clasificado como hemorragia digestiva porque lo que entró con hemorragia digestiva, pero este paciente ya se venía muriendo de su cáncer. En realidad lo que lo mató es el cáncer. Sí, la bala que salió de la pistola fue la hemorragia digestiva, pero y sin embargo está rotulado como hemorragia digestiva. Otro es el resangrado, el porcentaje de resangrado, fíjense lo alto que es, tanto en el análisis único como en el multivariado.
Y los scores de Rockall, fíjense cómo sirven de pronóstico en el análisis univariado, no tanto en el multivariado. Y la estadía en el hospital también, porque justamente son aquellos pacientes que tienen sepsis, que tienen más enfermedades, que estuvieron intubados, que salieron de terapia, que volvieron a terapia, que esto, que lo otro, son los que tienen más chance de tener una mortalidad por la hemorragia digestiva. Entonces, en cuanto a la terapéutica endoscópica que dice el American Journal, recomiendan la endoscopía terapéutica en pacientes que tienen estigmas de sangrado activo, como puede ser el FORES 1A y el 1B, y el vaso visible. Y no recomiendan terapia endoscópica en aquellos que ya tienen un coágulo adherido, porque obviamente ese va a evolucionar bien y tiene poca posibilidad de resangrar. Otra de las cosas en las que se insiste y ya forma parte del arsenal habitual, fíjese, este es un trabajo del 2004, es que no alcanza una sola terapéutica endoscópica. Cuando no teníamos todo el armamento que tenemos hoy, lo que hacíamos era inyectar adrenalina en la base de la úlcera para que dejara de sangrar. Hoy que tenemos clips, coagulación, etc., bueno, primero le hacemos adrenalina y después vamos y tratamos lo que estamos viendo, o que sangró, o removimos el coágulo y vimos bien la base, etc. Vale decir, hacemos una segunda terapéutica sumada a la adrenalina. Y ya en un metaanálisis de 16 estudios en los que se veía qué pasaba si se inyectaba solo adrenalina versus adrenalina más un segundo método, ya fuera térmico o mecánico, fíjense que el resangrado, cuando se usó solo adrenalina, de un 18 contra un 10, cuando se usaron dos técnicas, la cantidad de pacientes que fue a cirugía, 11 contra 7,6, y la mortalidad 5,1 contra 2,6. Vale decir, ya a partir de esa época venimos haciendo dos terapéuticas y no solamente inyectar adrenalina. Entonces, ¿qué dice la guía? Y recomiendan la terapéutica endoscópica, ya sea electrocoagulación bipolar, Heater Probe, CLIPS, argón plasma, coagulación monopolar en pacientes que tienen úlcera. Y ellos recomiendan que no se use solo la inyección de epinefrina en estos pacientes, sino que se la combine. A su vez, sugieren que ante el resangrado o la imposibilidad de detener ese sangrado activo en el momento de la endoscopía, se utilicen dos técnicas, que una es el polvo hemostático en spray y el otro es el clips over the scope o OVESCO. Over the scope, o sea que está colocado el clip por afuera del endoscopio, no pasa por dentro, no es el clip chiquito, sino que es un clip grande que está colocado fuera del endoscopio. En el caso de no conseguir una hemostasia efectiva con las tres técnicas iniciales. Este es el aplicador del polvo hemostático, que tiene este catéter que pasa por dentro del endoscopio y que cuando toca la sangre forma el coágulo. Y que hay que tener muchísimo cuidado que esté separado de la punta del endoscopio para que no se forme un coágulo que después sea imposible de sacar del endoscopio. ¿Y qué es lo que hace? Es como un spray arriba del sitio que está sangrando y obliga a la formación de un coágulo que se va adhiriendo. Técnicamente, la gran ventaja que tiene esta técnica del hemospray es que es mucho más difícil poner un clip en un vaso visible que pintar por encima del vaso visible con un spray. La zona más difícil de ver cuando uno está haciendo la endoscopía es la cara posterior del bulbo duodenal, porque es la que menos probabilidad tengo de ponerme bien de frente con el endoscopio para disparar el clip sobre una úlcera. Ahora, tirar con un spray, lo puedo tirar hasta de costado,
sin necesidad de ponerme frente exactamente a la lesión. Entonces, hasta endoscopistas con poca experiencia pueden parar una hemorragia a la madrugada utilizando este spray. Ahora, sí, es maravilloso, pero sale $1000 cada caso. Con lo cual, obviamente, esto se utiliza cuando uno dice, bueno, me estoy hundiendo, ¿qué hago? Esta es la serie internacional multicéntrica hay un registro multicéntrico que se va sumando y que, bueno, la última DDW presencial, fíjense la hemostasia en FORES 1A, FORES 1B, FORES 2A, o sea, el vaso visible, el coágulo adherido, el que está dando y el que está chicoteando y el que está dando napa. Fíjense el porcentaje que se logra detener y fíjense en el FORES 2 que se logra detener en forma mucho más fehaciente la posibilidad de sangrado. Son todos enfermos que tenían un Blatchford de 13, 12, y ya habíamos dicho que arriba de 6, metámonos en el hospital, y estos ya no tienen 6, tienen 12 y 13, y el ROCAL estaba en 7, y el ROCAL de buen pronóstico está en 2, 3, así que el de 7 es el que tiene posibilidad de resangrar, de terminar la cirugía, etc. Fíjense que obviamente el que más resangrado tuvo fue el FORES 1A, seguido el FORES 1B. Pero ojo que el del coágulo adherido, parecería que el coágulo que forma, o sea, si uno lo tapiza con este hemospray, pero ya hay un coágulo, ese coágulo se puede desprender con más facilidad que si el coágulo lo está formando realmente el hemospray. Y por eso, en el 2A, que es el vaso visible, tiene mucho menos sangrado que en el 2B, que es el coágulo fresco, no absolutamente adherido, porque el coágulo bien adherido, el coágulo negro, es el 2C en la clasificación de FORES. Ese tiene muy poca posibilidad de resangrar. Fíjense que la mortalidad de los 7 días es del 19 en el FORES 1A, que es el que está dando, y ese que el FORES 2B, que es no vi bien lo que había ahí abajo, y también tuvo mayor mayor mortalidad, cosa que no tuvieron los otros. Y a los 10 días también sigue siendo alta la mortalidad de estos dos comparado con los dos, el 1B y el 2A. Y este es el OBESCO, Over the Scope, el sistema OBESCO. Fíjense que es como si yo pusiera un capuchón por encima de la punta del endoscopio y paso por dentro del canal del endoscopio esta pinza. Entonces, esta pinza, ¿qué es lo que hace? Agarra, el vaso está acá, agarra las paredes laterales del vaso y tira para adentro y levanta este vaso, tratando de levantar su mucosa, incluso a veces hasta llegar a levantar serosa, para meterla acá adentro. Entonces yo, si logro meter acá adentro la mucosa, o sea, todo esto, lo levanto y lo meto acá adentro, libero este clip, que al liberar queda así. Está abierto y se cierra como las trampas para oso. Obviamente, si el spray sale 1000, esto imagínense que está bastante por encima de los $1000, ¿no? Entonces, esta segunda instancia, fíjese, este es un trabajo publicado en el Gastroenterology del 2020, en el cual se le puso a pacientes que entraban que tenían una úlcera péptica que resangraba, o sea, este estudio se llama estudio STING, y es el paciente que entró con una hemorragia digestiva, se le hizo una terapéutica endoscópica porque tenía una úlcera sangrando y resangró. Entonces, a este que resangró, se aleatorizó 1 a 1 a recibir nuevamente terapéutica estándar endoscópica
o a la colocación de un ovesco. En los que no se podía conseguir la hemostasia estándar, podía pasar a este segundo grupo, pero aleatorizado primero a recibir la misma, o sea, o a lo mejor si la primera se le hizo coagulación monopolar, el segundo ponerle clips, pero ese era el tratamiento tradicional. En cambio, al otro directamente iba a la trampa de oso. El primer endpoint era, o sea, el primer resultado era cuántos de estos pacientes seguían sangrando. Y fíjense que a los 33 que se les puso de entrada el ovesco, sangró un 15%, siguió sangrando un 15%. Al que se le hizo la segunda terapéutica endoscópica tradicional, el 57% sangró. Sin embargo, los endpoints secundarios en cuanto a mortalidad, cirugía, necesidad de embolización, los días de hospitalización, la necesidad de transfusiones o las complicaciones, no hubo diferencias entre los dos grupos. Y el resangrado a los 7 días en estos pacientes fue en 15 y en el ovesco en 5. A los 7 días, porque este es el resangrado antes de los 7 días. Vale decir, la P era 0.01, era francamente significativa. Vale decir, esto es una escalera y entonces hago la terapéutica endoscópica tradicional y sé que me queda el spray cuando no puedo hacer parar la hemorragia o si resangra el paciente puedo pensar en el ovesco. Entonces, el trabajo del American Journal un poco hace un algoritmo en cuanto a si es muy bajo el riesgo de sangrado, porque estamos hablando de un Blatchford de 0,1, ya ni sigue en el servicio de emergencia, sino que vaya por gastroenterología. En cambio, ya un score de 2 para arriba, bueno, lo tengo que dejar en admisión, en observación, o ya lo interno. Obviamente, las medidas de resucitación, transfusión si está por debajo de 7, eritromicina 30 a 90 minutos antes de la endoscopia para limpiar el estómago. Y, bueno, si quiero le pongo IVP o no, hasta que espero el resultado de la endoscopia. Le hago la endoscopia dentro de las 24 horas y aquellos en los cuales no encuentro lesiones, o sea, tengo FORES 2C o 3 o no tengo estigmas, ya está, no le hago terapéutica endoscópica y aquellos que tienen FORES 1 o 2, pienso en una terapia, le hago una terapéutica endoscópica, no la pienso, la hago, y obviamente el paciente va a quedar internado. Y acá es donde aparece la terapéutica post-endoscopía. ¿Y qué es lo que se recomienda? Bueno, dosis altas de inhibidores de bomba a protones en forma continua e intermitente, 3 días alrededor de esa endoscopía terapéutica. Y los pacientes que tienen úlceras y que recibieron hemostasia, se sigue con una terapia de inhibidor de bomba de protones doble durante 2 semanas después de esta endoscopía. Vale decir, al que le hice una terapéutica endoscópica, lo entro al sistema de primero endovenosa, en bolo o con bomba, y a los 3 días ya paso a vía oral y ya le doy el alta con alimentación, etc. Pero al que le hice una terapéutica endoscópica, a ese, si se trata de una úlcera péptica, no lo mando con la dosis habitual estándar, sino que lo mando con la dosis de doble. Un dato, cuando se le hace la endoscopía y tiene una hemorragia digestiva y tiene una úlcera, el paciente a la cual le voy a hacer terapéutica endoscópica en nuestro país, a todos le tomamos biopsia para Helicobacter, porque no se olviden que si el paciente es Helicobacter pylori, o sea, si tiene presencia de Helicobacter pylori y hizo una úlcera gástrica o duodenal, hay que sí o sí erradicar el germen porque si no va a seguir residuando la úlcera en el tiempo. En resumen,
de acuerdo a los hallazgos endoscópicos, si tengo un vaso visible o un sangrado activo o, o un estigma como el vaso visible sería el 2A, terapéutica endoscópica y alta dosis de inhibidor de bomba. Si ya tengo un coágulo adherido y no le voy a hacer terapéuticas, igual le hago alta dosis de inhibidores de bomba y lo mantengo. Y si ya tengo el coágulo adherido negro o la base limpia, no hago terapéutica y la dosis estándar de inhibidores de bomba de protones. Esto es entonces en cuanto a hemorragia digestiva no varicial. Ahora, ¿qué pasa con la hemorragia digestiva varicial? Bueno, la causa del 70% del sangrado en los pacientes cirróticos, o sea, el 70% de las hemorragias digestivas de los cirróticos va a ser por varices y no por gastropatía y hipertensión portal, que sería el otro 30%. La mortalidad del primer episodio es alta, 15 a 20%, y si es un CHAEC es de un 30%. La mortalidad de los episodios subsiguientes va entre un 20 y 35%, con lo cual, obviamente, después de un episodio de sangrado, hace falta una terapéutica para evitar el resangrado de este paciente. Y los mayores predictores de sangrado son el grado de Child del paciente, las varices de gran tamaño, tortuosas, y los puntos rojos sobre los cordones varicosos. Ya desde el año 98, que se publicó en el New England Journal of Medicine, este trabajo que hablaba de que el riesgo del primer episodio de sangrado estaba determinado por el grado de Child, por el tamaño de las varices y la presencia de puntos rojos. Fíjense que el Child A, ustedes tienen varices pequeñas con estigmas, varices grandes y varices grandes con estigmas. Entonces, en estos 4 grupos. Fíjense que las varices, aunque sean pequeñas y tenían estigmas, se acercaban al sangrado de las varices grandes sin estigmas. En el Child A lo tenemos alrededor de un 15%. Obviamente, varices grandes y con estigmas, fíjense que se va al 35%. O sea, cómo sube el riesgo de sangrado en este Child A. Pero fíjense que en el Child B ya estamos hablando de las varices grandes sin y con estigmas, o sea, las varices pequeñas con estigmas, con puntos rojos, y las varices grandes sin puntos rojos ya están casi llegando al 30%, y me fui arriba del 50% en las que son grandes y tienen puntos rojos. Y si voy al Child C, fíjense que está arriba del 75% la probabilidad de sangrado en estos casos. Ahora, ¿cómo influye el Child? Fíjense que si yo tengo un paciente con úlceras grandes, con varices grandes, aunque no tenga estigmas, estoy en un 15% de probabilidad de sangrado, y es la misma probabilidad de sangrado que tengo con varices chicas, pero en un Child C. Así que, además de que el sangrado en estas obviamente va creciendo del ABC, aún las pequeñas en el CHAI-C están en el mismo porcentaje de sangrado de las varices de gran tamaño. Y hoy por hoy esto ha cambiado y está cambiando desde el 2018 en adelante, le diría que se nota mucho. ¿Por qué? Y está cambiando porque la progresión de la cirrosis está cambiando. Obviamente, si nosotros conseguimos que si un cirrótico alcohólico deje de tomar en una etapa de Child A y todavía compensado, su progreso va a ser más lento que si ya está en un B o un C, porque se va a seguir progresando aunque consigamos que deje de tomar. Pero lo mismo pasa con el hígado graso en las formas severas de hígado graso, porque si logramos que el paciente haga la dieta, baje de peso, haga ejercicio, etcétera, revertimos esa tendencia a la fibrosis. Pero
mayoría de las que iban evolucionando y cada vez iban hacia mayor fibrosis y obviamente hipertensión portal, etcétera, eran las hepatitis B y C. Pero resulta que ahora tenemos tratamiento para la hepatitis B y C que puede hacer que el virus desaparezca o incluso puede curar al paciente. Entonces, esto ha llevado a que la progresión a la fibrosis y a la hipertensión y hacia el Child C que tenían estos pacientes esté bajando significativamente. Entonces, hace 7 a 10 años atrás, a un cirrótico con hepatitis B o hepatitis C, uno ya le hacía banding profiláctico del primer episodio de sangrado. Y no, también se hacía el beta bloqueante no selectivo, aunque en menor medida porque esa fibrosis continuaba. Hoy, en cambio, la primera forma de terapéutica en estos pacientes es justamente los beta bloqueantes no selectivos como primer tratamiento de profilaxis del sangrado varicial. Este es el último consenso en hipertensión portal, que es el reporte de Baveno 6, que es del año 2015, en el que va explicando, bueno, cada uno de los grados de Child, cómo ir tratándolo. Pero en el manejo del episodio agudo del sangrado, nos vamos a concentrar en esto, lo que recomienda es la restitución de volumen para la estabilidad hemodinámica, pero solo para la estabilidad. El riesgo es la sobreexpansión o la posibilidad de llevarlo a citis. Transfusión, si es menor la hemoglobina de 7, esto es todavía más marcado que lo que se veía en los pacientes con hemorragia no varicial. Y no sirve ni el ring ni el tiempo de protrombina, que no son confiables para ver el estado de la coagulación del paciente. A estos pacientes que entran con una hemorragia digestiva y son cirróticos, el antibiótico hay que instituirlo al ingreso, ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas. Tenemos que tratar la encefalopatía porque esa sangre en el colon y siendo metabolizada lleva a que el paciente entre en un grado de encefalopatía y entonces hay que darle 25 mililitros de lactulosa cada 12 horas hasta que uno logre que el paciente tenga por lo menos 3 episodios de posiciones por día, o sea, ya tirándolo hacia la diarrea. El tratamiento farmacológico es de entrada cuando un paciente ingresa con una hemorragia digestiva y es un cirrótico. Terlipresina, somatostatina o actrótido, el que puedan tener, hay que dárselo de entrada antes de la endoscopía, porque incluso hasta favorece significativamente la endoscopía. En estos pacientes el control de la hiponatremia, sobre todo porque tienden a hacer ascitis y entonces eso es fundamental. Y la endoscopía dentro de las 12 horas de ingreso. Acá sí que se favorecería el paciente por una endoscopía temprana. Fíjense que este trabajo de Villanueva, del que ya hablamos antes con respecto a la hemoglobina de 7 y el darle la liberal de 9, cuando uno toma el grupo de pacientes que eran cirróticos del grupo general y los evalúa a qué pasa a los 45 días, fíjense que el grupo de la sobrevida del grupo al que se le hace una estrategia restrictiva versus al grupo que se hace una estrategia liberal, tiene una P de 0.02%, vale decir, es importante. No se habrá demostrado en el grupo general, aunque hay una tendencia y por eso se dice que conviene no transfundirlo, pero en este grupo de pacientes esa tendencia ya es estadísticamente significativa. Entonces, ojo, los pacientes con cirrosis hepática, limitemos la transfusión. ¿Qué se hace dentro de la endoscopía? Bueno, en el caso de Estados Unidos, la eritromicina, por supuesto. Fíjense lo que hablábamos antes, obnubilado, protección de la vía aérea. Esto es intubar al paciente. La ligadura de las bandas elásticas, con bandas elásticas de las varices esofágicas,
y en el caso de las varices gástricas, el cianoacrilato, lo cual es, además de ser caro, hay que tenerlo en la heladera, disponible en la heladera de la farmacia, por si entra un enfermo con una hemorragia de estas características. En el hospital hubo uno el fin de semana pasado, y hacía 2 años largos que no hacíamos cianoacrilato. Entonces es muy difícil tener provisión de cianoacrilato porque uno tiene que estar controlando, tenerla en la heladera, controlando su vencimiento, etc. Y es un costo más que tiene que tener el hospital. La otra es la colocación del balón de Sextacken, una de las técnicas más cruentas que existe dentro de la medicina, que sería útil en paciente refractario y como puente para un tratamiento posterior en paciente intubado. Hoy en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, no se pone un Sextacken si el paciente no está intubado. Cuando yo empecé hace 40 años a hacer gastroenterología, en terapia colocábamos balones de Sextacken en el paciente obnubilado, pero sin intubar. Es una técnica sumamente difícil. Si para muchos es bastante traumática la colocación de una sonda nasogástrica, no les digo lo que es colocar un balón de Sextacken, que es muchísimo más duro. Además, hay que hacerle pasar por la nariz ese balón gástrico y ese balón esofágico. La técnica consiste en primero sumergir el balón en agua para ver que no pierda, como el gomero prueba la cámara, o la goma a ver dónde está el punto de pinchadura para ver que no tenga ninguno, para que no se desinfle. Después se lo seca, se lo lubrica con bastante silocaína, lo cual hace que resbale y a uno le cueste ponerlo. Uno lo introduce, lo lleva hasta el estómago. Cuando calcula que ya está en el estómago, el ideal es hacerlo bajo radioscopía, no siempre es fácil hacerlo bajo radioscopía. Uno infla el balón gástrico con agua de acuerdo a los volúmenes que están marcados en ese tipo de balón, para que se forme la pelota que uno tracciona hasta que no puede traccionarla más y que le da la sensación de que se viene con el estómago, y ahí infla el balón esofágico a una presión que no debe superar los 40 milímetros de mercurio, y uno lo va midiendo con un manómetro de presión arterial para dejarlo fijo, anclado en ese punto. Me acuerdo en la época en que lo traccionábamos de la punta de la cama, como cuando se hacía la tracción de un fracturado poniéndole peso en el extremo del balón de Sextacken. ¿Y cuál es el riesgo más grande? Es que el balón de Sextacken se mueva y obstruya la vía aérea. Por eso tiene que estar intubado el paciente, porque si no se va a morir por el balón. No estará sangrando, pero se ahogó. Una técnica un poco menos dantesca es la colocación de un stent metálico autoexpansible, que a veces incluso no hace falta ni siquiera hacerlo endoscópicamente, pero uno puede hacer radiológicamente, o lo puede hacer endoscópicamente, porque hay algunos de estos stent metálicos autoexpansibles que pasan por el endoscopio. Entonces yo lo coloco en el esófago y lo voy abriendo desde abajo hasta que se abre arriba, dejándolo colocado en el esófago. El balón autoexpansible que es recubierto, no tiene que ser un autoexpansible no recubierto, porque después cuando lo saque va a lastimar todo. El recubierto va a apretar las varices. Y obviamente no estoy tironeando, no estoy poniendo nada. Es una técnica más fácil y muchísimo más cara. Porque esto está arriba de los $2.500. Y por supuesto, estos son puentes a llegar al TIPS. Y el TIPS es la colocación de un stent expansible que conecta la porta con la suprahepática y hace un shunt. ¿Cuál es el momento óptimo
de la endoscopía en una hemorragia varicial. Y este es un trabajo del año 2020, vale decir, digamos, fresquito. Hacen un metaanálisis de esto, buscan en toda la bibliografía lo que tenga que ver con timing de endoscopía en pacientes con sangrado varicial, y terminan quedándose con 5 estudios que realmente dan el horario de la endoscopía y son comparables como para poder hacer un metaanálisis y sacar una conclusión de datos en común. Y fíjense que cuando uno considera todos estos trabajos, en cuanto a la tasa de mortalidad por haber hecho urgente a no urgente la endoscopía, y para favorecer la disminución de la mortalidad si hago la endoscopía precozmente, aunque todavía estoy tocando el 1, o sea, no es estadísticamente significativa, es una tendencia a favor en cuanto a disminuir la mortalidad porque hice la endoscopía precozmente. Pero fíjense que en cuanto al resangrado del paciente no me está favoreciendo haber hecho la endoscopía precozmente, sino que a veces, o sea, que favorece más el hecho de que tengas que volver a hacerla porque el paciente vuelve a sangrar. Y las terapéuticas endoscópicas, esto es una variz, como dicen los españoles, sangrando, fíjense el chicotazo que pega, y entonces tengo la posibilidad de succionar, o sea, poner este capuchón por encima de la varice, haciendo que la variz entre dentro del capuchón y ¡pic! Libero una de estas bandas y la banda me queda agarrando así, ¿ven? Cómo queda la variz. Entonces tiro y lo hago. Y la otra técnica, que era la que hacíamos antes, es una aguja de inyección que inyectábamos un esclerosante, etoxiesclerol, en la pared de la variz. ¿Qué pasaba? Acá tienen un momento que está sangrando, acá ven cómo se está clavando la aguja y se está inyectando el esclerosante. Cuando uno sacaba la aguja, uno veía que salía de nuevo, entonces uno pegaba el endoscopio y esperaba un poco hasta que actuara el esclerosante. Y uno lo que busca es que si esta es la pared del esófago, quede así. Vale decir, con 3 o 4 sesiones de bandas se logra la erradicación, nos llevaba 5, 6, 7 la de inyección de varices. Entonces, hoy por hoy, ante un enfermo que sangró, el tratamiento endoscópico es las ligaduras mediante bandas. Es útil para prevenir el sangrado en los pacientes que ya tienen varices medianas a grandes, y ni hablar si tienen estigmas. Y sería más útil que el beta bloqueante en estos pacientes para prevenir el sangrado varicial, aunque no influye en la sobrevida, pero tiene más complicaciones obviamente que el uso de los beta bloqueantes. Entonces, en realidad quedaría el beta bloqueante más para el paciente que tiene varices pequeñas versus el que tiene varices grandes al que le haría esclerosis, colocación de bandas en forma preventiva. Fíjense que acá tienen el balón de Sextaken colocado, ven que tiene 3 salidas, una es justamente para aspirar la sangre, meter medicamentos o lo que sea, otro es para el balón esofágico y el tercero es para el balón gástrico. Siempre es un puente, máximo 24 horas, las 24 horas hay que desinflarlo, hay que dejarlo desinflado 24 horas y se saca. Antes hacíamos eso, ahora si sigue sangrando se va a otra técnica, no se espera, porque antes no había otra cosa, entonces hacíamos eso, ahora ya. El paciente tiene que estar sedado e intubado, 24 horas y no más, alto riesgo de efectos adversos severos, la translocación, el movimiento del
balón es el más peligroso y tiene una mortalidad que llega al 20%. La otra es la de la colocación del stent expandible, es mucho más cara, se hace directamente con el endoscopio. Se consigue la hemostasia en metaanálisis de ensayos, son pequeños, porque claro, no es una técnica tan común y además no está en todos lados, etc. En este metaanálisis la hemostasia está alrededor del 96%. En realidad, la causa de muerte es la relacionada con la hepatopatía y está en un 40% de los pacientes, pero porque sangraron. En cambio, por la mortalidad relacionada al resangrado está en el 12%. Hay un riesgo de resangrado una vez que uno saca el stent, que el stent se cierra y se extrae, pero es de un 16%, así que es una cifra alta. Y el riesgo también es que el 28% de los casos el stent migra, porque como ese esófago es un esófago, no tiene un cáncer que lo está apretando, el peristaltismo del esófago mueve el stent para abajo, y casi es un 30%, es una cifra muy alta. Obviamente es un puente, igual que el balón, y es un puente de 24 horas también. Un puente técnicamente más fácil, económicamente mucho más caro. ¿Qué pasa con las varices gástricas? Bueno, las varices gástricas se encuentran en el 20% de los pacientes que tienen hipertensión portal. Su mortalidad del primer episodio también es alta, es un 20%, y eso pasa dentro de las 6 semanas del episodio. No hay un tratamiento, no hay un consenso de tratamiento ideal. Hay varices en distintos lados, así que no es una entidad homogénea. Si bien el sangrado es mucho menos frecuente cuando sangran, es catastrófico, y la tasa de resangrado está entre un 34% y un 89%. Este paciente del fin de semana que sangró y que lograron parar la hemorragia transitoriamente, se le hizo un tip de urgencia. Y eso obviamente bajó significativamente la presión portal. Pero como no se estaba seguro de la terapéutica endoscópica, se puso el balón de Sextaken para que el gástrico empujara. Así que el paciente estuvo 24 horas dormido, intubado con esto. En el interín se le colocó el stent y recién después se desinfló el balón, no siguió sangrando y se sacó. Pero es un paciente que ahora hacía encefalopatías en los episodios de sangrado y obviamente ahora tiene un TIPS, con lo cual la posibilidad de la encefalopatía es mucho más alta. Uno dice, bueno, ventajas y desventajas. Sí, también yo le diría que la desventaja es que este paciente, cuando no sangraba, si lo lograba estabilizar muy bien, porque es una esteatosis hepática, o sea, es un hígado graso, no alcohólico, con lo cual tiene mucha suficiencia hepática. Y al tener mucha suficiencia hepática, el MEL, el famoso MEL, que es el puntaje para que entre en un trasplante hepático, le daba mal, porque no era un paciente ni que estaba ictérico ni encefalopático, salvo cuando sangraba, y que solamente tenía episodios de sangrado como su única descompensación. Probablemente ahora tenga encefalopatía por tener puesto un TIP. Bueno, pero eso lo acerca más a la posibilidad de la lista de espera de trasplante. Esto es para recordar la fisiopatología. Acuérdense que el estómago drenaba hacia la vena porta, igual que el vaso y, bueno, las mesentéricas, pero si yo cierro esto, entonces la sangre vuelve para atrás y entonces va hacia el vaso, logra hacer estos shunts. Cuando logra hacer estos shunts, va por la renal hacia la vena cava inferior, y cuanto más grandes sean estos shunts, menos posibilidades, o sea, se descomprime el sistema portal, y baja también esto, que es la presión que tiene sobre las venas gástricas, que en realidad van a tratar de ir por la vena cava superior a través de las torácicas.
y estas son las que sangran. Entonces, si yo pongo un tip, estoy abriendo de nuevo esto y entonces bajo la presión, y si coloco si hago un shunt, también hago exactamente lo mismo. Estoy bajando la presión portal porque estoy mandando la sangre por la vena cava inferior. ¿Cómo se clasifican las varices gástricas? Bueno, tengo las varices esófago-gástricas. En inglés es oesophageal, porque es oesophagus, en inglés del Reino Unido. En cambio, el inglés americano es esophageal sin la O anterior. Pero bueno, la clasificación es GOV, justamente porque lo hicieron los ingleses. Las GOV1 están en la curvatura menor y menos sobre la curvatura mayor. En realidad esto es como una prolongación de las varices esofágicas y estas se tratan fundamentalmente tratando las varices esofágicas. En las GOV2 son las que predomina en el fundus. Estas son las que tienen más riesgo de sangrado y las que hay que ponerle cianoacrilato porque las bandas esofágicas no alcanzan para hacer el tratamiento. Y después tenemos las IgB. Las IgB es porque son varices gástricos aisladas. Pueden estar aisladas en el fundus y ser uno, y no tenerlas acá en continuidad, pues si no serían GOV2. Y pueden estar en el antro, y entonces serían IgB2. En una larga serie publicada por Sarin de 568 pacientes con varices gástricas, él dice que son subdiagnosticadas en la endoscopia convencional porque cuando las varices son chicas parecen pliegue de fundus y no realmente varices. Y que la econdoscopía y el estudio vascular o la resonancia magnética las ponen de manifiesto. La econdoscopía, porque al medir presiones fácilmente reconoce lo que es vena. Y la importancia es solo si son voluminosas por el riesgo de sangrado. Incluso hay trabajos de hemorragia digestiva por varices gástricas que se entra con el econdoscopio, se ve justamente la vena, se la ve bien marcada y se inyecta el cianoacrilato directamente bajo visión de ecoendoscopía, lo cual obviamente estamos hablando de costos realmente significativos. Y él encuentra, Sarin, que 9% podía decir que eran secundarias a las esofágicas y un 20% podía decir que realmente eran primarias. En las otras le quedaban dudas, el grupo, en el que es un grupo grande, pero le quedaban dudas realmente si eran primarias o secundarias. O sea, era difícil realmente decir cuál era cuál. Pero las GOV1, vale decir las que tienen continuidad sobre la curvatura menor, son las del 74%. Las GOV2, que son las que más joroban y las que necesitan el cianoacrilato, es el 16%, o sea que además es bajo. Y las aisladas, tanto la 1 como la 2, la frecuencia era muy baja. Y bueno, acá tenemos los resultados de tratamientos endoscópicos en el sangrado por úlcera gástrica varicial. La obliteración, fíjense, este lo consigue en el 87, este en el 67, este en el 63. Este es el que tiene la cifra más, digamos, más alta porque son 613 pacientes. Estas son series más pequeñas. Y sin embargo, fíjense que el resangrado es el 8% cuando pudieron hacer bien la terapéutica endoscópica y la mortalidad, fíjense que está relacionada con el resangrado. No se lo ve tan marcadamente en estas otras series, pero fíjense que son 137, 134 y 37 pacientes y lo mismo pasa aquí abajo. Entonces, en cuanto al sangrado varicial gástrico, la profilaxis primaria, hay datos insuficientes para saber cómo hacerla, sirve el betabloqueante, habría que hacerle preventivamente el cianoacrilato.
Bueno, son tan pocos casos que tampoco hay una conducta tan pareja. Probablemente si uno tiene estos pacientes, yo creo que hay que derivarlos a los centros de endoscopía de alta envergadura. Este, las GOV1, cuando tenemos un sangrado activo, bueno, restitución de la volemia, transfusión restrictiva, la terapia vasoactiva, los antibióticos, la endoscopía, y si son GOV1, uno tira a hacer la ligadura o a veces el cianocrilato. Y si son las GOV2, especialmente las GOV2 y las aisladas, el cianoacrilato o el TIPS como para bajar toda la presión del sistema, o la embolización con coils que se ponen también mediante ecoendoscopía, o sea, beta bloqueantes más cianocrilato, no se sabe si eso sirve para la prevención del sangrado, TIPS y embolización, y el ultrasonido más cianoacrilato y coils. Esto en prevención del resangrado. Bueno, esto nos da una idea de qué hacemos en el tratamiento entonces de las varices y de la hemorragia digestiva varicial, y ya antes vimos la otra. Muchas gracias.